Hola, ya estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, pues si quieren empezamos. Ya saben, Monse, Edith y Diego, pues que conectan su cámara, por favor. Ahí ya se ve. Sí, ya tenemos ahí la plática en la pantalla. Y la presentación también se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a exponer sobre hernias abdominales, específicamente inguinal, umbilical, femoral y diástasis de rectos. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, los objetivos de nuestra exposición son conocer los componentes de una hernia, así como su clasificación, identificar los principales sitios de herniación, la sintomatología y anatomía de una hernia dependiendo de su ubicación, y las opciones terapéuticas y complicaciones de dichos tratamientos. Entonces, antes de hablar de las hernias, tenemos que conocer un poco de la anatomía de la pared abdominal. Entonces, para empezar con eso, hay que conocer qué es la pared abdominal. La pared abdominal son un conjunto de estructuras que envuelven la cavidad abdominal y la separan del exterior. La dividen diversos autores en 5 partes, algunos en menos porque juntan la parte anterior con la lateral. Entonces la pueden encontrar como anterolateral, posterior, superior e inferior. La superior está separando el abdomen del tórax, está formada por el diafragma, el inferior por el suelo pélvico, principalmente el músculo elevador del ano y el coxígeo. Esta pared abdominal se compone por lo general de 7 músculos. Les repito, a veces pueden encontrar uno más, uno menos, o la combinación de unos. Estos músculos son el recto del abdomen, el piramidal, el oblicuo externo del abdomen, el oblicuo interno del abdomen, el transverso del abdomen, el iliosoas, que es cuando los encuentran separados, los encuentran como psoas mayor e ilíaco, el cuadrado lumbar y un músculo más que algunos autores lo refieren como inconstante, como lo es el psoas menor. Bueno, aquí están los músculos que les menciono. En la vista anterior tenemos la disposición de estos. Vemos el recto abdominal, el transverso, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y en la imagen de la derecha está lo que les digo. Aquí lo muestran como músculo iliosoas, en la cual el más externo es el ilíaco, el interno es el psoas mayor y el psoas menor es este pequeño de aquí. Bueno, aquí está una tabla donde se reflejan todas los músculos con su inserción, inervación y la función, en el que podemos ver, si quieren luego le dan una leída, este es del libro de Prueba de Anatomía Clínica. Ahorita yo lo voy a ir desarrollando igual de una manera por separado cada uno. Bueno, esta es la otra. Entonces, bueno, ¿cuáles componen la pared anterolateral? La pared anterolateral está compuesta por el recto del abdomen, el piramidal y, bueno, otros que les voy diciendo después. El músculo recto del abdomen, su inserción está en la cresta y sínfisis del pubis. Nos va a formar una estructura importante que ahorita vamos a mencionar, que es la línea alba, para lo que es diástasis de rectos y hernia umbilical. La función de este músculo es la flexión del tronco y descenso del tórax y elevación de la pelvis. El músculo piramidal tiene como función lo que viene a ser también elevar, mencionan elevar algunas vísceras o comprimirlas y brindar estabilidad igual que el transverso del abdomen. Este tiene su inserción en la línea alba y se origina de la cresta y de la sínfisis del pubis. Los otros componentes de la pared anterolateral de la pared abdominal son el oblicuo interno o menor y el oblicuo externo o mayor. El oblicuo interno o menor va a cubrir el transverso del abdomen, que va a formar también otro componente de la pared abdominal, y por fuera de este está el oblicuo externo o mayor. Estos tienen su origen, el oblicuo interno, perdón, en la cara externa de la quinta a la 12ª costilla y se inserta en varios puntos, en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal,
la vaina del músculo recto, ahorita les voy a hablar de eso, y la línea alba del abdomen y el músculo recto. El oblicuo externo se inserta en la 12ª costilla, también forma una vaina del músculo recto del abdomen y se origina en la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y espina ilíaca anterosuperior y el ligamento inguinal. Por último, el transverso del abdomen, bueno, no el último, perdón. El transverso del abdomen, tiene como función brindar estabilidad a la columna vertebral y comprimir algunas vísceras abdominales. Es el músculo más interno de la pared anterolateral del abdomen. Y bueno, es este que vemos aquí. También interviene por su fascia, la fascia transversalis, que ahorita les voy a explicar, y ayuda a formar parte de la línea alba también. Ok, en la pared posterior tenemos el cuadrado lumbar y el músculo iliosoas, o como les dije, lo pueden encontrar como psoas mayor e ilíaco. El cuadrado lumbar tiene la función del descenso de las costillas y flexión lateral, mientras que el iliosoas cada uno tiene una función diferente y un origen diferente. Mencionan que el psoas se origina de las vértebras desde T12 a L5 y el ilíaco se origina de la cresta ilíaca y se insertan ambos dándole la vuelta al fémur en el trocante menor. Cada uno tiene diferentes funciones que intervienen en la flexión del muslo y contracción del abdomen y la flexión del muslo sobre el abdomen y rotación interna y externa de la cadera. ¿Alguna duda sobre los músculos? ¿No, verdad? Perdón. Bueno, ahora les voy a hablar de fascias y aponeurosis. Son importantes porque son principalmente donde se llevan a cabo las hernias. Una fascia es una expansión membranosa en forma de lámina que está formada por tejido conectivo fibroso y resistente de un color blanquecino que nos sirve de envoltura de los músculos. No hay que confundirla con aponeurosis. Yo seguí encontrando que muchos autores la referían como lo mismo, pero la aponeurosis sirve principalmente para inserción de los músculos y está formada por fibras de colágeno. La fascia que a nosotros no nos va a interesar ahorita es la fascia profunda del músculo transverso, que se denomina fascia transversalis. Esta, en una hernia importante que es la hernia inguinal, hay que especificar que en el canal inguinal se va a introducir y va a rodear el cordón espermático y se va a seguir, se va a proyectar hacia el testículo, formando lo que va a ser la fascia espermática externa. Pero ese es otro tema. Ok, entonces ahora vamos a hablar de algunos conceptos importantes o anatomía importante para poder entender la clase. Primero es el conducto inguinal. El conducto inguinal es un conducto diagonal de 4 centímetros y está bordeado por las aponeurosis de 3 músculos de la pared abdominal. Estos músculos son el oblicuo interno, externo y el transverso del abdomen. ¿Cómo se conforma? Bueno, la pared anterior va a estar conformada por las aponeurosis de los músculos interno y externo, la posterior por la fascia transversalis y el tendón conjunto. Este tendón conjunto es la proyección de la aponeurosis del oblicuo interno, que a veces se continúa con la fascia transversalis y nos forma el tendón conjunto. La parte inferior, perdón, está formada por el ligamento inguinal de Poupart y la superior por las aponeurosis de los músculos transversos y del oblicuo interno. Aquí están imágenes de los dos. Este de aquí es el canal inguinal, con la anatomía que ya les dije, la pared posterior, la fascia transversalis, la anterior, la del oblicuo interno y externo, inferior el ligamento inguinal o de Poupart y superior las aponeurosis del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Aquí está una imagen donde se ve mejor la aponeurosis del oblicuo externo, formándonos la pared anterior de nuestro canal inguinal. Este canal inguinal se va a originar, bueno, esta es otra imagen, no sé por qué no está, pero, perdón. Había una imagen de los anillos inguinales, pero bueno, se los explico de todas maneras, aunque no se vean. Se origina de los anillos inguinales profundo o interno y superficial o externo. Estos anillos inguinales son lo que delimitan nuestro conducto inguinal, por así decirlo, y son importantes a la hora de hablar de las clasificaciones de las hernias inguinales, ya que más adelante les voy a decir que pueden ser directas o indirectas. Estos conductos inguinales, el interno lo refieren como que forma parte de la fascia transversalis y el externo parte de la aponeurosis del oblicuo interno. El anillo femoral interno o profundo
También como referencia anatómica lo refieren al lado o abajo del triángulo de Hasselbalch, que también es importante al hablar de las hernias femorales directas. Y bueno, cabe recalcar que el triángulo de Hasselbalch está compuesto por el recto del abdomen, los vasos epigástricos inferiores y el ligamento inguinal, lo de Poupart. Aquí está la imagen, una imagen donde se ve el conducto inguinal con los anillos inguinales que les digo, el anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial o externo, interno y externo. Abajo, más adelante también les voy a hablar de esto, está el conducto femoral, que se relaciona, que muchos autores lo ponen como que su pared superior está formada por el mismo canal inguinal o el ligamento inguinal propiamente dicho. Bueno, ahora sí vamos a hablar del conducto femoral. Yo lo encontré como que a muchos lo referían como el triángulo femoral, aunque también muchos otros autores refieren que el triángulo femoral nada más es una referencia anatómica. Pero bueno, este es importante para la hora de hablar de las hernias femorales. Bueno, este se forma del ligamento inguinal hacia arriba, como ya les dije, o del conducto inguinal, en el borde medial del músculo aductor hacia adentro, el músculo sartorio hacia afuera y los músculos psoas ilíaco o iliosoas, pectíneo y aductor largo, haciendo de pícea del canal femoral. Aquí está lo que les digo, el iliosoas, el sartorio, el aductor largo, el inguinal, el pectíneo y el ligamento inguinal. Este triángulo femoral contiene la vaina femoral, que a su vez contiene en dirección lateral medial la arteria, vena, nervio femoral y ganglios linfáticos. Cada uno de estos se encuentra separado en celdas, que en la imagen que les voy a poner se ve, en celdas que separan a una de la otra y son importantes. También hay que mencionar el anillo crural o el anillo femoral, al cual se refieren como la base del canal femoral y se dirige hacia arriba y tiene una forma ovalada con un diámetro transversal de alrededor 1.25 centímetros. Como ya les dije, contiene arteria femoral, la vena femoral y los ganglios linfáticos. Aquí no ponen el nervio femoral y están separados por celdas y bueno, sus límites son que posteriormente está el ligamento pectíneo, medialmente la base media, perdón, por la base de la medialuna del ligamento lacunar y lateralmente es el tabique fibroso en el lado medial de la arteria femoral. Este es el anillo crural, el inicio del canal femoral. Muchos refieren que el canal femoral termina hasta el inicio de la vena safena mayor, pero no todos, entonces no sé si eso sea válido. Sí, sí es válido. Ok, bueno, se extiende desde el anillo crural hasta el inicio de la vena safena mayor. Así es. Ahora, sobre anatomía de los rectos del abdomen, porque es importante a la hora de hablar de las hernias umbilical y diástasis de rectos, hay que decir que la línea alba, que es esta estructura que ven aquí, está formada por lo que se llaman las vainas de los rectos. Estas vainas de los rectos son vainas que envuelven a los rectos del abdomen y están formadas por aponeurosis de diversos músculos. Entonces hay que saber que la extensión medial de la aponeurosis del oblicuo externo nos va a formar la vaina anterior del recto abdominal, pero no lo hace sola, lo hace junto con la extensión de la aponeurosis del oblicuo interno, excepto en una variación que ya también les voy a comentar. Porque este oblicuo interno contribuye tanto a la anterior como a la posterior, y la posterior está formada por la proyección de la fascia transversalis y, como ya les dije, del oblicuo interno. Estos dos músculos rectos se encuentran separados por esta línea alba, que es importante porque pues, nos une lo que son los dos rectos. Cuando hay una diástasis de rectos, el problema se ve aquí. Bueno, ahorita lo van a mencionar más adelante. Entonces, como les dije, no siempre se forman así. Hay una estructura anatómica llamada línea arqueada, que esta línea arqueada está 3 a 6 centímetros por debajo del ombligo, y en este punto desaparece la vaina posterior del recto abdominal. Bueno, no como tal desaparece, sino que está simplemente formada por la fascia transversalis y el peritoneo. Y la vaina anterior se forma nada más por las aponeurosis de los músculos transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. ¿Alguna duda de esto? No. todavía. Bueno, entonces así vamos a empezar con las hernias de la pared abdominal. Sí, ¿me escucho? Sí, Mariana, adelante. Sí, gracias.
Bueno, yo les voy a hablar de lo que son algunos conceptos. Primero, para lo que van a ser las hernias de la pared abdominal. Primero vamos a tener el concepto de una hernia, que va a ser protrusión del contenido abdominal a través de lo que es algún orificio natural o de una zona con debilidad de la pared abdominal que lo contiene. La siguiente, por favor. Es básicamente la salida de algún órgano por un orificio, y esto es una hernia. Los sitios típicos de una herniación abdominal van a ser clasificados en ventrales, que van a contener lo que son hernias epigástricas, incisionales, umbilicales o de Spiegel. Dentro de las ventrales, las más comunes que vamos a encontrar van a ser la umbilical de 4%. Las otras tres están encasilladas en el mismo 2%. No es que cada una represente 2%, sino que están encasilladas en el 2% las tres. Y después tenemos lo que es la hernia inguinal, que representa el 85% de todas las hernias. Y luego tenemos la femoral. Estas tres, que son las que más se presentan, umbilical, inguinal y femoral, son las que les vamos a estar hablando. La siguiente, por favor. Este es un cuadro donde nos dice más o menos la localización de estas hernias. Primero tenemos la inguinal, que más adelante las vamos a desarrollar un poquito más, pero de manera general podemos clasificarla como directa o indirecta. La directa se va a ubicar lo que es medial a los vasos epigástricos, y la indirecta va a estar dentro del canal inguinal, del que ya nos habló nuestro compañero. La femoral va a estar saliendo por lo que es el canal femoral, debajo del ligamento inguinal, y este va a estar también con los vasos femorales. Luego tenemos la obturatriz, que va a salir sobre el foramen obturador. La lumbar va a estar interrumpiendo lo que es la fascia toracocolumnar, y la de Spiegel va a tener un lugar entre el cruce de las líneas semilunares y la línea arcuata. Les había comentado, hay tipos de ventrales, que es la umbilical, que esta va a ser secundaria a una debilidad en el canal umbilical. La epigástrica va a ocurrir en la línea alba, superior al ombligo. La hipogástrica, esta va igual en la línea alba, debajo del ombligo. Y luego están las intercostales abdominales, que se producen en un espacio intercostal por debajo de distintos mecanismos. Y las evantraciones van a ocurrir en cualquier sitio del abdomen que tenga una incisión o una debilidad, y que comúnmente, bueno, yo había leído que se presenta más la diástasis de los rectos. La siguiente, por favor. Ahora les quiero platicar de algunos tipos de hernias que mencionaba la bibliografía, que es, por ejemplo, la reducible. Esos son algunos conceptos que vamos a estar manejando. Las hernias reducibles van a ser el tipo de hernia cuyo saco herniático se puede regresar al abdomen de la víscera en la que ha salido, simplemente con una maniobra, o incluso puede ser con una respiración profunda. Sí. La irreducible es contraria a que no se puede reintroducir a la pared, bueno, lo que es la cavidad abdominal, por cuestión de que es un poco más dura y no se puede regresar ni con alguna maniobra o con una respiración. Las hernias del tipo externas van a ser aquellas que van a protruir a través de todas las capas de la pared abdominal, que son casi todas las que les mencioné. La interna es dentro de la cavidad abdominal, y estas son un poquito más difíciles de detectar porque son intraperitoneales. Luego están las hernias de tipo estrangulada. Estas igual son bastante peligrosas porque en esta se va a estar comprometida lo que es la vascularización de la víscera, entonces se tiene que actuar con rapidez. Este tipo la vamos a encontrar normalmente en lo que es femoral, o también puede estar presente en inguinal. Y luego está la incoercible, que es aquella donde la vamos a volver a meter, pero luego esta va a volver a salir. La siguiente, por favor. Ahora, hablando del saco herniario, vamos a tener igual algunos tipos de contenido del saco herniario, en donde la más común va a ser por deslizamiento. Este tipo de hernia pues va a estar compuesto de lo que es una víscera o el meso, que simplemente va a estar saliendo por lo que es el orificio del que estemos hablando. Esta es víscera saliendo por el orificio. Luego tenemos el saco herniario de tipo Richter, que también es un poquito más común, no que las otras, pero tampoco tanto como el deslizamiento. Este va a ser el borde antimesentérico del asa, que va a estar saliendo junto con algún tipo de víscera. Tenemos también el saco litre, que tampoco se encuentra mucho, pero se ha logrado hallar, que contiene lo que es el divertículo de Mecker durante esta herniación.
Y finalmente tenemos otros dos tipos, que es el de Garangeo y Amiyad, Amyad, no sé cómo se pronuncia, pero es estas dos, y ambas van a estar referidas con el contenido del apéndice. Granjeo hace referencia al apéndice secal y Amiyad hace referencia a que el saco tiene apendicitis. Pero estas tampoco se encuentran mucho que digamos, pero pues son presentes. La siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, todo muy bien, gracias. Gracias. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan ahí? Adelante, Sí. Monse, te escucho bien. Gracias. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de las hernias y vamos a comenzar con la umbilical. Primero debe quedar claro qué es el ombligo. Este es una cicatriz que es dejada por la inserción del cordón umbilical tras la trombosis de las arterias y venas umbilicales. Bueno, los procesos que conllevan a que se desarrolle una hernia en esta región anatómica es la presión intraabdominal. La presión intraabdominal siempre va a favorecer la aparición de hernias, que como ya nos dijeron nuestros compañeros, es la protrusión de una parte del contenido abdominal a través de un orificio. En este caso es el umbilical. La siguiente, por favor. Aquí nuevamente tenemos una imagen de la anatomía, donde vemos dónde se encuentra la región umbilical, que se traza por la línea de alba, y en sentido horizontal la interna oblicua. En la región periumbilical es donde se van a dar la mayoría de estas hernias, y pues es por un debilitamiento de estas fascias de los músculos rectos abdominales. La siguiente, por favor. La epidemiología de las hernias umbilicales, primero vamos a tener que afectan de un 2 al 3% de la población, o sea, sí es bastante importante. En México existe mayor incidencia que en otros países y representa un 30% de las plastías que se realizan en el sector salud público de México. Otra cosa muy importante es que es una patología muy común en neonatos con síndromes genéticos. Ahorita les voy a mencionar cuáles son los más comunes. Y es la patología más frecuente en la región umbilical. También es una causa muy común en cirugía en personas mayores de 50 años. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había dicho, hay factores de riesgo y van a haber factores de riesgo diferentes en niños que en adultos. En el caso de los niños, les había mencionado también los síndromes genéticos. ¿Cuáles van a ser? El síndrome de Down, el hipotiroidismo congénito, el síndrome de Beckwith-Whitman, la trisomía 13 y 18. También algo muy predisponente para las hernias es cuando un bebé tiene tos crónica, llanto muy común o traumatismos. En el caso de los adultos, bueno, estos factores de riesgo se van a presentar no solo en las hernias umbilicales, sino en cualquier hernia, y van a ser obesidad, cirrosis o ascitis, estreñimiento, EPOC, tabaquismo, colecistitis crónica y multiparidad. Y bueno, ¿qué tienen en común todos estos factores de riesgo? Pues que aumentan la presión intraabdominal, y pues eso va a favorecer la protrusión de los órganos o tejidos a través de la pared abdominal. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de una hernia umbilical generalmente se va a presentar en pacientes obesos, y en su mayoría van a ser mujeres de 35 a 50 años. ¿Qué va a suceder? Van a notar una tumoración en la región periumbilical. Muchas veces, y bueno, es decir, el 40% de las veces, esta es asintomática. En ocasiones puede existir dolor en la tumoración, y esto es más común cuando se realiza un esfuerzo físico que aumenta la presión intraabdominal, que podría ser cargar un objeto pesado, tos y cosas de este tipo. Estas suelen reducirse espontáneamente y se favorece por el decúbito, es decir, cuando el paciente se acuesta, refiere que siente una mejoría. A veces, cuando la protrusión es un poco más grande, se necesita la reducción manual para llevar el saco herniario hacia adentro. La siguiente, por favor. Una complicación de las hernias umbilicales es la hernia incancerada. ¿Qué es esto? El aumento de la presión intraabdominal va a empujar las asas intestinales hacia el saco herniario.
pero esto va a ser ya en un nivel más avanzado o pues sí, en una etapa más avanzada de esta enfermedad y va a aumentar el contenido de la hernia hasta el punto en el que va a impedir su retorno a la cavidad abdominal. Esto va a provocar el cierre de la luz intestinal y la obstrucción intestinal. Eh, Como ya les había mencionado mi compañera Mariana, también van a existir las hernias estranguladas. En el caso de la hernia incancerada, si no se trata a tiempo, puede evolucionar a una hernia estrangulada y es muy probable que sea una cirugía complicada. La siguiente, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico de la mayoría de las hernias va a ser clínico, 100%. La probabilidad de tener un diagnóstico clínico certero es del 95%. Hay muy pocos casos en los que el paciente va a presentar síntomas, pero no va a presentar como bien una protrusión que no vamos a poder evidenciar con la palpación y se va a tener que recurrir a un ultrasonido o a un TAC. Se menciona que el ultrasonido es más que suficiente y aquí podemos ver en la imagen del ultrasonido cómo protruye una región, bueno, una masa por la región umbilical. Y en el caso del ATAC decía que es mucho menos frecuente porque pues además es una práctica más costosa y es en casos donde de verdad la clínica ni el USG pudieron detectar alguna hernia umbilical. Y bueno, de hecho no encontré muchas fotos porque no es nada común que se tome un ATAC para diagnosticar una hernia umbilical, pero bueno, aquí podemos ver como en la región lateral, me parece que es derecha del paciente, se muestra una separación de las fascias de los músculos y se observa una protrusión. La siguiente, por favor. El tratamiento de todas las hernias va a ser quirúrgico. De todas. Hay algunos que dicen que puede tomar una actitud expectante, pero esto se dio hace 6 años aproximadamente en Estados Unidos y pues se presentaban mayores riesgos, es decir, se decía al paciente, ay, no, pues vamos a ver cómo evoluciona para ver cuándo se puede hacer la cirugía. Pero esto ya no se suele hacer porque las complicaciones suelen ser más graves y, bueno, eventualmente el paciente se va a presentar a una cirugía urgente por la protrusión y estrangulación de una hernia. ¿Cuáles van a ser las técnicas quirúrgicas? Bueno, existen muchas, pero las más comunes en la hernia umbilical puede ser una sutura simple o herniorrafia, que es el cierre transversal de la aponeurosis del orificio herniario con una sutura irreabsorbible. Aquí les puse una pequeña imagen de cómo se realiza esta cirugía. Digo, no es de mucho interés para nosotros conocer la técnica, sino más bien el nombre de la cirugía que se debe realizar y en qué casos. La siguiente, por favor. También otro muy común es la hernioplastía, que esta va a requerir de una malla. Estas mallas son de un material protésico y reabsorbible y el más frecuente es el polipropileno. Se colocan ocluyendo el orificio herniario y se fijan al borde de la aponeurosis. Leí que es mucho más recomendable este tipo de cirugía que el anterior que les mencioné, porque la malla le va a dar una recidiva menor, bueno, un riesgo de recidiva menor a estos pacientes. ¿Tienen alguna duda acerca de las hernias umbilicales? No, No. gracias. No, Ok. Bueno, ahora vamos a pasar con las hernias inguinales. Estas son muy importantes y muy frecuentes. ¿Cómo se van a definir? Bueno, las hernias inguinales es la protrusión anormal de tejidos orgánicos o abdominopélvicos a través de las capas o las fascias de los músculos del abdomen. Esto se va a encontrar por debajo de las espinas ilíacas anterosuperiores a cada lado de la línea media. La siguiente, por favor. La epidemiología de las hernias inguinales es importante también. Al menos el 5% de la población sufrirá una hernia de pared abdominal y el 75% de estas van a ser inguinales. 2/3 de las hernias inguinales van a ser indirectas, es decir, en su mayoría van a ser indirectas y el resto son directas. También aquí es importante mencionar que
las hernias indirectas son más comunes en los niños y las directas más comunes en los adultos. La posibilidad de sufrir una hernia inguinal aumenta 25 veces más en el sexo masculino. Esto también va a depender de la bibliografía que se tenga. La siguiente, por favor. Igual vamos a tener factores de riesgo para, bueno, a identificar para desarrollar estas hernias inguinales. La edad es más frecuente en los extremos de la vida, es decir, va a ser más frecuente en menores de 5 años y en personas mayores a 70 años. En el sexo va a ser mucho más frecuente en el sexo masculino y puede ser de 9 a 12 veces más frecuente en este sexo. La genética, los antecedentes familiares de hernias predisponen hasta 8 veces el riesgo de padecerla. Y como otros riesgos, podría ser haber tenido previamente una hernia contralateral, padecer EPOC, porque sabemos que esto aumenta la presión intraabdominal, síndromes genéticos o del colágeno, como podrían ser el síndrome de Marfan y el tabaquismo. Bueno, muchos hemos escuchado que si levantas cosas pesadas puede salirte una hernia. Bueno, encontré que esto no se ha ni comprobado ni desmentido y por eso el levantamiento o manipulación de objetos pesados aún es un tema controvertido en el caso de los factores de riesgo para desarrollar una hernia inguinal. La siguiente, por favor. Las causas. Bueno, en general las causas es que el área de la ingle es propensa a las hernias debido a que no hay un soporte muscular. Es decir, el hecho de que tengamos las fascias de los músculos no te asegura un soporte muscular adecuado para estos pacientes. Las aponeurosis de los músculos se van adelgazando conforme van descendiendo en la pared pélvica. Y bueno, en el área de la ingle y de los músculos oblicuos se adelgazan de más en el caso de los pacientes que desarrollan hernias inguinales y es por eso que este adelgazamiento de las aponeurosis y de las fascias favorecen a una protrusión de, pues podría ser tejido o incluso órganos a través del canal inguinal. El siguiente, por favor. Bueno, para conocer cómo se van a desarrollar estas, tenemos que repasar un poco la anatomía que ya nos dio mi compañero Diego. Pero bueno, es muy importante mencionar el triángulo de Hasselbalch, que va a estar delimitado principalmente por el recto abdominal en su pared lateral. Por la parte superior va a estar delimitado por las arterias y venas ilíacas. Y en su parte lateral va a estar delimitado por el canal inguinal. Entonces, así como se forma el triángulo de Hasselbalch, que es donde se van a dar algunas de las hernias inguinales. Ahorita vamos a ver la clasificación. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a localizar esta región inguinal? Bueno, la región inguinal podemos tomar como referencia el ligamento inguinal, que se localiza en la espina ilíaca anterior superior hasta la sínfisis del pubis. La siguiente, por favor. Vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a retomar un poco la anatomía que nos había comentado mi compañero Diego del canal inguinal. Y este es un esquema que me parece un poco más sencillo para explicar las hernias porque en realidad si vemos un corte es un tanto complicado. Entonces vamos a tener que una pared posterior, bueno, ustedes me dicen si me van siguiendo porque creo que no ven mi cursor. Entonces en la pared posterior tenemos a la fascia transversalis y al tendón conjunto. En la pared anterior está conformada por las fascias del músculo oblicuo externo e interno. Y en el caso del piso vamos a tener el ligamento inguinal y el músculo oblicuo interno. Entonces, ¿cómo las vamos a distinguir? Bueno, las hernias inguinales indirectas van a protruir a través del anillo inguinal profundo y del anillo inguinal superficial. Estas, como ya les había mencionado, son más comunes en los niños. Es muy importante mencionar que este tipo de hernias se van a identificar por ciertas maniobras que también vamos a mencionar. En el caso de la hernia inguinal directa, se van a dar en el caso de los adultos
y se va a dar por el debilitamiento de la fascia transversalis y del tendón conjunto. Entonces, así vamos a diferenciarlas. La inguinal indirecta, para que se acuerden mejor, va a ser aquella que cruce el anillo inguinal profundo y el inguinal superficial. Y la directa, que podríamos decir que sale más fácil, es aquel que se da únicamente por el debilitamiento de la fascia transversalis y el tendón conjunto, y únicamente va a pasar por el anillo superficial. También en la nueva clasificación de las hernias, la nueva clasificación está dada por la Sociedad Europea de Hernias. La indirecta ahora la llaman medial y la directa la llaman lateral por la relación que tienen con los vasos ilíacos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a verla aquí. La hernia indirecta, como pueden ver, está por el canal inguinal y va a pasar por el anillo interno y después por el anillo externo. Entonces, esta va a estar medial a los vasos ilíacos. ¿Puedes señalarlos, por favor? Y por otro lado, la hernia directa se va a localizar en el triángulo de Hesselbach y va a estar lateral a los vasos ilíacos. También la puedes señalar, por favor. Gracias. Y esta también es importante mencionar que solo va a cruzar el anillo inguinal externo, más no el interno. La siguiente. Aquí tenemos otra representación gráfica donde tenemos a la inguinal, sí tenemos a la inguinal directa y a la inguinal indirecta. Ok, la siguiente. La clasificación. Bueno, existen muchas clasificaciones de las hernias inguinales y, por ejemplo, uno muy utilizado es el de Nyhus, que se identifican 4 tipos de hernias. Las primeras 2 van a ser indirectas y las segundas van a ser directas y se van a clasificar por el tipo de contenido y por su recurrencia. Sin embargo, estas ya están en desuso. Aparte de las de Nyhus, hay otras 3, pero ya no se las puse porque también en la nueva actualización encontré que estas están completamente en desuso. Y la que se está utilizando actualmente, ¿podrías cambiarle, por favor? Es esta, donde vamos a identificar si la hernia es lateral, medial o femoral, si es primaria, es decir, si ha aparecido por primera vez, o si es de recidiva. En el caso de que sea una recidiva, es decir, que se haya presentado anteriormente y nuevamente se presentó, ¿cuántas veces de recidiva tiene? 1, 2 o 3. Es así como es la nueva clasificación. Entonces, la anterior nada más se les puse por brevario cultural, pero la que debemos utilizar hoy en día es esta. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de las hernias inguinales, el 30% van a ser asintomáticas y el síntoma más común es una tumoración en la ingle que se agranda al estar de pie o al hacer algún esfuerzo. Los hombres pueden notar una hinchazón en el escroto, ya que sabemos que el conducto inguinal pues va a tener al conducto de frente y va a tener una protrusión por el escroto. Entonces también van a sentir pesadez o arrastre, dolor o dolores muy agudos en la ingle, pelvis o el testículo. La siguiente, por favor. También se va a presentar dolor en actividades como toser, levantar objetos o simplemente un aumento de la presión intraabdominal. Empeora al final del día y se alivia cuando el paciente se acuesta o cuando él la reduce manualmente. El encarcelamiento, que ya les había mencionado también en la hernia umbilical, puede causar un aumento del dolor y puede ser de aparición repentina. Este también debe tratarse inmediatamente. La siguiente, por favor. También este tipo de hernias pueden evolucionar a una estrangulación. Es por eso que cuando se identifique una, es muy importante referirlo inmediatamente al segundo o tercer nivel de atención para que se lleve a cabo un tratamiento quirúrgico inmediato y evitar este tipo de complicaciones. Van a surgir síntomas
intestinales de isquemia. El dolor abdominal suele ser un cólico episódico al principio y conforme avanza puede ser aún más potente. Hay náuseas, vómitos, estreñimiento y los síntomas pueden incluir una dificultad para defecar y flatos. La siguiente, por favor. En el caso de la exploración física, es muy importante realizarlo con el paciente de pie y en decúbito. Bueno, el primer paso para la exploración física es únicamente inspeccionar el área de la ingle en busca de protuberancias. Es decir, también leí que es más común que se presenten en el lado derecho. Entonces, aún no se va a palpar, únicamente vamos a buscar una protrusión o alguna bolita que esté en la región de la ingle. Puede ser visible como una masa blanda y ya cuando la tocamos puede ser sensible a la palpación. La siguiente, por favor. Vamos a tener una técnica en el caso del paciente masculino, donde se va a examinar al paciente de pie y en posición vertical y se va a insertar el dedo a través del canal inguinal que está por el escroto y vamos a pedirle al paciente que haga una maniobra de Valsalva. Si recordamos, la maniobra de Valsalva es únicamente pues incrementar la presión intraabdominal si se tapa la nariz o si le pedimos que tosa. Entonces, en el caso de introducir el dedo por este canal, si protruye en la punta del dedo es indirecta y si protruye empujando el dedo hacia adelante es indirecta. ¿Por qué? Porque si protruye hacia la punta del dedo y es indirecta, pues quiere decir que sí cruzó todo el canal inguinal y por eso tenemos una protrusión completa. Y si es indirecta, únicamente va a golpear el dedo hacia adelante o lo va a hacer hacia adelante porque esta protrusión es indirecta y solamente afecta el triángulo de Heiselbach. La siguiente, por favor. La maniobra de William Coley, esta se puede realizar tanto en pacientes femeninos como masculinos. Se tiene que reducir la hernia en caso de ser posible y se va a comprimir el anillo inguinal profundo y después se va a palpar por al menos 0.5 centímetros debajo, dejando libre el anillo superficial. En el caso de que la hernia protruya, quiere decir que es una hernia directa, y en el caso de que no protruya, pues es una hernia indirecta, ya que estamos tapando el anillo inguinal profundo. La siguiente, por favor. Y la última es la de Alfred Yason. También se puede realizar en pacientes femeninos y masculinos, y se va a tener al paciente en decúbito. La exploración tiene que ser bimanual. Se tiene que tocar el anillo inguinal superficial y se ocluye el profundo con los dedos de la otra mano. Si algo empuja el dedo hacia adelante es una hernia directa y si no protruye nada es indirecta. Ok, la siguiente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de las maniobras? No, gracias. No. Ok, bueno, también leí que es muy importante, esto se lee fácil, ¿no? Cómo se diagnostican supuestamente, pero no es sencillo identificar una hernia directa de una indirecta únicamente con la exploración física. Y no tiene mayor importancia porque finalmente ya sea directa o indirecta va a tener exactamente el mismo tratamiento. Entonces solo sería esto por motivos epidemiológicos o para registro de la enfermedad, más no para determinar el seguimiento del tratamiento. Bueno, ya les decía, el diagnóstico es clínico en el 95% de los casos y en el caso de no tener alguna protrusión se va a recurrir al ultrasonido, donde este se va a localizar en la ingle, mirando desde el ombligo hacia el canal inguinal, y entonces vamos a tener que el anillo inguinal superficial va a tener una dilatación. En el caso del TAC es más común que la inguinal, que la umbilical, perdón, y aquí en donde está la flechita amarilla podemos ver cómo hay una protrusión en el lado de la ingle derecha. La siguiente, por favor.
El tratamiento. Bueno, el tratamiento para este tipo de hernias hay muchísimas técnicas quirúrgicas. En la bibliografía menciona que hay más de 15 técnicas quirúrgicas para tratar una hernia inguinal. Sin embargo, hay algunas que son más comunes. En general, las técnicas de reparación de las hernias se van a dividir en tres, que van a ser contención, que quiere decir que no tienen malla, va a ser una cirugía con suturas. Sin tensión, estas van a tener malla y bueno, estas se van a fijar a todo el triángulo de Hesselbach. Y las laparoscópicas, que son de mínima invasión, robóticas o microscópicas. En el caso de la reparación convencional no protésica, que son las que conocemos con tensión o sin malla, se va a utilizar la técnica de Bassini y la de Soldeis. La reparación anterior protésica, que es decir, la que sí tiene malla, es la técnica de Liechtenstein. Y por último, la reparación inguinal laparoscópica, que últimamente ha sido más común en este país, que es la TAP intraperitoneal y la TEP extraperitoneal total. La siguiente, por favor. Las complicaciones de las hernias inguinales, después de la cirugía van a tener del 10 al 15% de los pacientes una recurrencia. ¿Por qué se puede dar esta recidiva de las hernias inguinales? Puede ser por una técnica quirúrgica incorrecta, porque, bueno, es más común la recidiva en el sexo femenino, porque es una hernia deslizante, por trastornos del metabolismo del colágeno o por obesidad. Otra complicación del tratamiento quirúrgico es el dolor postoperatorio crónico, que se define como duradero de más de 3 meses en el 10% de los pacientes. Y por último, y es nada común, es la disfunción sexual y urinaria. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse algunos mitos que encontré, que generalmente pues escuchamos, ¿no? De que nuestras abuelitas o nuestras tías dicen estas cosas que son mentiras. La primera es, si no duele, ¿para qué se opera? No, aunque no duela, todas las hernias deben operarse, por los que ya les había mencionado, que cualquier hernia puede llegar a la estrangulación y tener una cirugía de alto riesgo. Otra, si la hernia está pequeña, no tiene caso operarla. Esto también es mentira, todas las hernias deben operarse. Le van a poner una malla que su cuerpo va a rechazar. Esto también es mentira porque estas mallas son completamente compatibles con la inmunología de nuestro cuerpo, entonces no se va a rechazar ninguna malla. Puede quedar estéril, esto también es mentira. La recuperación es muy lenta y tardada. No, la recuperación es menor a un mes. Eso sí debe tener cuidados y precauciones. Sin embargo, no es que sea dolorosa ni muy tardada. Ya nunca podrá ir al gimnasio. Esto solamente será por los primeros 3 meses al menos, pero después de eso puede volver a tener su vida completamente normal. Otra que dicen es que es mejor una cirugía abierta. Cada cirujano va a tener su técnica y cada uno va a decidir cuál es mejor para cada paciente. Entonces, no es que una laparoscópica sea mejor o una abierta sea mejor. Y la última que es se cura usando faja, esto también es mentira, ninguna hernia se va a curar con el uso de ninguna faja. Entonces, la siguiente. Bueno, ¿tienen alguna duda de las hernias inguinales? No, creo que no. No, todo bien. No, todo muy bien, muchas gracias. Por nada. Y bueno, ahora vamos a terminar con lo que son las hernias femorales o también llamadas crural. Y bueno, nuestro último tema. Para empezar, la hernia crural o femoral, como ya lo habíamos visto, es menos frecuente que la inguinal y esta se va a producir, como les había dicho anteriormente, porque el saco herniario va a penetrar lo que es el canal femoral junto con la arteria y la vena femoral. Sí, bueno, no da imagen. Y luego, esta debilidad se va a encontrar en lo que es el anillo crural que ya nos explicó nuestro compañero, o también dentro de lo que es el triángulo crural. Se va a distinguir porque va a protruir entre el ligamento inguinal y el ligamento de Cooper. Si pueden ver la imagen, ese triangulito que está ahí, por ahí es donde va a estar protruyendo la hernia. Y bueno, esta hernia va a estar al ladito de lo que es la vena femoral y en una situación
lateral con lo que es el ligamento de Cooper. El defecto en la fascia va a estar dado en lo que es la cintilla iliopubiana de Thomson, que ya nos han explicado en anatomía qué es. La siguiente, por favor. Y en esta imagen, en esa que se está proyectando, ese circulito que se ve ahí es la localización donde va a estar la hernia femoral. La siguiente, por favor. Ahora, una hernia crural o femoral, como les dije, se van a encontrar de la misma forma. Van a ser más frecuentes en lo que es el sexo femenino, en una razón de 3-1. Esta se va a encontrar frecuentemente en lo que es debajo del pliegue inguinal. Va a ser de un tamaño por lo común pequeño o mediano, no son hernias grandes, y va a predominar más en lo que es el lado derecho. Este tipo de hernia es un poquito peligrosa porque va a tender al estrangulamiento. Había leído que más o menos un 45%, entonces una vez se ha identificado se tiene que operar. Esta hernia va a aparecer como un bulto en lo que es la zona de la ingle, en el muslo superior, o también se puede encontrar en lo que son los labios mayores, en los genitales femeninos. Les digo que es un poquito más común en mujeres, entonces esta foto de aquí, imagen de aquí, es un ejemplo de lo que es una hernia crural que se ve entre el pliegue inguinal y lo que es el labio mayor femenino. La siguiente, por favor. Ahora, factores de riesgo, como ya nos mencionó Monse, es sobre todo aquellos que aumentan la presión intraabdominal, y estos, por ejemplo, van a ser la obesidad, el estreñimiento, el embarazo múltiple, tabaquismo. También tienen que tener una predisposición genética o enfermedades respiratorias crónicas, por lo mismo de que se hace un poquito de, bueno, aumenta la presión intraabdominal y se va a tener que tensar, bueno, va a salir el contenido abdominal por el anillo femoral. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de una hernia femoral va a ser por lo común asintomático. A veces puede haber dolor o no. Bueno, leí que cuando hay dolor es porque ya está en una etapa de estrangulación. La tumoración va a ser por lo común globosa. Va a haber signos de obstrucción intestinal y asimismo signos de estrangulación. Estos signos pueden ser náuseas, vómito, fiebre, dolor repentino. La hernia va a tener como un color rojo, violáceo o un tono oscuro, que al mismo tiempo va a ser sensible, va a tener una hipersensibilidad, y también se va a presentar lo que es incapacidad de evacuar o eliminar los gases. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, como nos dijo Monse, el diagnóstico es sobre todo clínico. Y en este tipo de hernias va a ser un poquito más difícil. El diagnóstico se va a hacer primero en base a la historia clínica. Si tenemos los factores de riesgo, una mujer que presenta un bulto en el lado derecho, pues podría ser una sospecha de una hernia femoral. En el examen físico, pues vamos a encontrar lo que es la aparición de una tumoración globosa en lo alto del muslo. Y a la palpación les digo que este puede ser como una tumoración similar a lo que es una aceituna en la cara interna o superior del muslo, y puede ser dolorosa. En algunas pruebas diagnósticas de complemento que encontré que en la TAC se puede identificar como una estrecha protrusión a través del anillo femoral, que frecuentemente aparece comprimida en el saco herniario. Pero casi nadie usa estas técnicas porque es bastante común diagnosticarlo clínicamente. Y bueno, normalmente se usa para tratar de diferenciarlo entre una inguinal o una femoral, pero tampoco es muy útil porque tampoco se logra ubicar mucho la diferencia entre ambas. Dado que su incidencia es un poquito menos que la de la inguinal, además de su tamaño pequeño y por su elevada, bueno, su no tan elevada frecuencia, este tipo de hernias van a ser un poquito más difíciles de diagnosticar. La siguiente, por favor. Igual que una hernia inguinal, sus tratamientos igual van a ser algunas técnicas quirúrgicas. Como nos había dicho Monse, toda hernia se tiene que operar, y esta, como tiene un poquito más al estrangulamiento, pues esta también es de urgencia. Este tipo de hernias va a tener igual varias técnicas para la operación. Por una vía inguinal anterior tenemos la técnica de Lotheis-McVeigh, y también por una vía femoral, que es la técnica de Bassini. Estas dos por lo común son las más que se utilizan tanto en inguinal como en femoral, pero Monse les había dicho que hay más de 15 técnicas, entonces
cualquiera se podría usar, pero estas son las de más preferencia, estas dos. También se puede hacer una herniaplastía y una laparoscopía, como nos había mencionado Monse, la reparación laparoscópica extraperitoneal total y la intervención preperitoneal transabdominal, la TAP también. Como la inguinal, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de la técnica de McVeigh, rápidamente se las voy a explicar lo que un poquito entendí de esta. Se va a denominar también la reparación mediante ligamento de Cooper, en donde el músculo transverso y la fascia transversalis del abdomen se van a suturar directamente en lo que es el ligamento de Cooper. Primero se va a realizar una incisión en el músculo transverso, perdón, a través de la fascia de transversalis y también del músculo transverso, con lo que se va a tener acceso al espacio preperitoneal. Después se va a hacer una pequeña disección en lo que es la aponeurosis para permitir la movilización de la fascia transversalis, que es donde se va a empezar a suturar. Se va a reconstruir el piso del conducto inguinal para poder establecer la fuerza. Luego, en el ligamento de Cooper también se va a hacer una disección interna para igual extraer un poquito de una disección para poder suturarla con el otro extremo que tenemos del músculo transverso y finalmente pues ambas se van a suturar para cerrar o para ocluir lo que es el conducto femoral y que ya no se esté protruyendo la hernia. La siguiente, por favor. Y la técnica de Bassini es como la de McVeigh, solo que en vez de ligarse al ligamento de Cooper, se va a ligar al ligamento inguinal. Está a través de lo que también es la fascia pectínea, de lo que también son la fascia transversalis, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno y el ligamento inguinal. Estas cuatro van a estar suturadas para también cerrar lo que es el orificio y así que no se siga protruyendo la hernia. La siguiente, por favor. Y eso es todo de hernias. ¿Tienen alguna duda hasta aquí para ya iniciar nuestro último tema? No hay dudas. Bueno. Todo bien. Finalmente tenemos lo que es la diástasis de los rectos abdominales, que esto es importante porque en algunas ocasiones se puede confundir con una hernia abdominal. Una hernia umbilical. La diástasis de los rectos abdominales va a ser la condición en la que los dos músculos rectos, de los que nos habló nuestro compañero Diego, van a estar separados por una distancia normal. Varias bibliografías marcaban que esa distancia normal son aproximadamente de 2 centímetros. La siguiente, por favor. Y bueno, esta se ve así. La diástasis de los rectos es la separación, digo, mayor a los 2 centímetros de los rectos anteriores. Esta va a constituir una entidad diferente o distinta a lo que son las hernias, pero les digo, ocasionalmente se puede confundir con una. No va a tener un anillo y tampoco tiene una elevada posibilidad de que exista un evento obstructivo, un atascamiento o una estrangulación. Y este es más que un problema de defecto de la pared, es un poquito de un problema estético, porque no genera como gran complicación. La siguiente, por favor. El defecto de la diástasis va a estar dada por la estructura en la línea alba, que ya nos explicó nuestro compañero, en donde la parte fibrosa va a perder su laxitud y suele aparecer lo que son pacientes con alteración del colágeno o en algunos pacientes que soportan algún grado de aumento de la presión. Por eso también se tiende a confundir con una hernia, como la citis o el embarazo, esos son aumentos de la presión. La siguiente, por favor. Se va a encontrar sobre algunos factores de riesgo, más bien, se van a hacer lo que es la edad avanzada, la multipariedad, la cesárea y el sobrepeso. Y se va a encontrar sobre todo en lo que es por razones en recién nacidos. Es normal en recién nacidos que se encuentre, y más si son en prematuros o raza negra. Esto va a ser porque los músculos abdominales todavía no están completamente desarrollados y entonces tampoco están completamente conectados, por lo que la afección es normal. Esta normalmente va a corregirse sola con el tiempo, pero pues ya les digo, esto es normal. En las mujeres embarazadas, el aumento de la presión en la pared abdominal pues es dado por el mismo embarazo, y además el riesgo va a aumentar con los partos múltiples y el embarazo repetitivo. Por eso la multipariedad es uno de los factores de riesgo. Esta se va a dar por un efecto hormonal que va a provocar que en la línea alba tenga mayor laxitud, y en los hombres se va a estar dada más en aquellos con sobrepeso central o incluso aquellos que no lo tienen, igual por una laxitud de la pared abdominal. La siguiente, por favor.
Sí, el cuadro clínico de la diástasis de los rectos va a ser sobre todo la presencia de un bulto o una protuberancia en el abdomen. Es lo más común que vamos a encontrar. También se puede encontrar que la piel y el tejido es blando y sobresale en la parte frontal de la pared abdominal. Puede haber en ocasiones dolor lumbar, constipación y debilidad abdominal, y en algunas ocasiones también puede existir lo que es una hernia umbilical, pero esto es más en neonatos. Más bien, en neonatos. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, este también es un diagnóstico clínico. Se va a hacer de forma fácil mediante un examen físico por factores de riesgo, y bueno, los estudios de imagen para evaluar la existencia de una hernia simultánea podrían ser necesarios, pero pues no es muy útil para un diagnóstico de la diástasis de los rectos. Nada más con el tacto es suficiente, no es doloroso, entonces se puede medir la distancia con los dedos para evaluar el comportamiento quirúrgico. La ecografía abdominal también puede aportar información, pero es más un diagnóstico clínico que un diagnóstico complementario. La siguiente, por favor. Para el tratamiento de la diástasis de los rectos vamos a tener indicado, bueno, leí que no hay como claras las indicaciones para un tratamiento quirúrgico porque, como les dije en un principio, no es una hernia, no tiene riesgo de estrangulación, tampoco está asociado a algunas disfunciones como mioesqueléticas u urológicas, entonces no es peligrosa, pero pues tampoco es algo que quieras tener ahí. Entonces, la mayoría de los pacientes generalmente se van a recuperar sin problema, en la mayoría de los casos de una manera espontánea o con algunos ejercicios que puedan ayudar a mejorar la afección. Pero en el caso de que exista la cirugía, hay dos opciones. Cuando la separación entre los rectos es menor a 3 centímetros de ancho, esta puede ser dada por una operación a través de una pequeña incisión en lo que es la cicatriz umbilical, con una malla, que ahorita les voy a explicar la técnica, o si es mayor o un poquito más grande la separación de los rectos, este va a requerir un acceso directo haciendo una incisión en lo que es la línea media supraumbilical, y se van a suturar, se van a anastomosar ambos rectos en todo lo que es la pared abdominal. La siguiente, por favor. Y bueno, este es el procedimiento que les digo. Primero vamos a estar recomendado una anestesia regional que incluya desde lo que es el apéndice sifoides hasta abajo. Y bueno, primero se va a realizar una incisión arciforme en lo que es el reborde superior del ombligo. Se va a diseccionar el ombligo y al mismo tiempo se va a librar. Esto es importante. Durante la disección se tiene que hacer como separación de las adherencias de las aponeurosis. Luego se va a cortar un trozo de malla, que es lo que va a estar como uniendo ambos rectos. Se va a cortar un pedazo de malla, aproximadamente de 22 centímetros de polipropileno, había leído, de un largo de 5 centímetros de ancho también. Luego se va a efectuar lo que es una apertura en sentido transversal de la línea media aponeurótica de más o menos 30 milímetros. Se va a tomar el labio superior de la aponeurosis abierta, se va a introducir lo que es una gasa larga húmeda para empezar a separar lo que es la fascia transversalis del peritoneo, de la cara posterior de la aponeurosis. Esta técnica este paso tiene que ser suave y tiene que ser fácilmente, de lo contrario no está en el lugar correcto, entonces no se puede proseguir con los siguientes pasos. Después se va a retirar la gasa. Una vez que estén separados la fascia transversalis de peritoneo, se va a retirar la gasa y luego se va a introducir lo que es una valva maleable, cuyo extremo va a estar insertado como en curva, de manera que, o sea, es como... es que no sé si se ve muy bien en la imagen, pero bueno, esta valva va a estar, su extremo curveado va a entrar de manera que el extremo curveado esté viendo hacia lo que es la pared y no hacia la cavidad peritoneal. Entonces, una vez que llega al sifoides, más o menos a unos 15-16 centímetros, se va a introducir la malla. No, esperen, se va a sacar otra vez la valva y luego se va a introducir la malla. La finalidad es que hagas como una casa de campaña con la piel. Sí, exacto. Es como un túnel. De hecho, el procedimiento se llama el túnel.
Así Entonces, es, básicamente se mete la para valva, que luego tú se puedas- saca. Lo único que va a hacerte ese separador es que tengas la facilidad de meter la malla hasta arriba, hasta casi el apéndice tifoides, y que tú puedas observarla en directo para que puedas poner unos puntos de fijación con sutura no absorbible. Sí, luego se mete la malla, ya después se atora con una aguja, ya después se saca, y sí, y ya después se hacen las incisiones, y eso es todo. La siguiente, por favor. En estas imágenes, pues les digo, se saca todo lo que se metió, se hacen unas incisiones, se sutura, se recompone o se pone en su lugar lo que es el ombligo, y pues ya finalmente se sutura el ombligo y ya. Eso es todo lo que se hace. No tiene complicación, ese es todo el procedimiento. No tiene alguna complicación lo que es la diástasis de los rectos, pero pues es importante tratarla por más que nada estética, había leído yo. Y pues la siguiente, eso sería todo de nuestra parte. Es rarísimo que se tenga que operar una diástasis de rectos. En casos muy seleccionados, a veces en pacientes que tienen, por ejemplo, síndrome de Eagle-Barrett, o sea, de abdomen en ciruela pasa, que en verdad tienen muy separados los rectos abdominales, que inclusive esto puede hacer que como tienen un abdomen muy laxo, no tengan, sean tendientes a ser estreñidos, o que no puedan vaciar bien la vejiga porque la presión intraabdominal está muy baja. Son en los casos en que sí se tiene que corregir con cirugía. La gran mayoría que no tiene esos padecimientos muy específicos se pueden manejar solo con ejercicios para que fortalezcan la pared abdominal y con algún tipo de faja que ayude a que tenga la presión intraabdominal un poquito mejor. Pero muy buena clase, muy resumida y explicaron perfectamente todo bien. Yo creo que no hay dudas, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien tiene alguna duda de la clase? No. No, Excelente, pues bueno, ya con esta clase se termina nuestro ciclo de clases de cirugía pediátrica. Espero que todos hayan aprendido lo más básico, por lo menos, de estas patologías. No quiero que sean unos expertos en la cirugía, porque obviamente ustedes no lo van a hacer, pero sí que conozcan perfectamente cómo diagnosticarlas y cuándo deben de referirlas pues, a cirugía, ¿no? ¿Ok? Entonces nos queda pendiente nada más el examen, que en teoría tendría que ser mañana, este viernes, pero me comentaba la doctora Sofía que van a hacer el examen con la doctora Itzel, ¿no? Que tenían pendiente. Sí, con la doctora Marisol también. Ok, bueno, tenemos dos opciones. ¿Lo hacemos mañana después del examen de ellas o lo hacemos el lunes o martes? ¿Qué prefieren? El martes estaría bien. ¿Martes? ¿El martes? Sí, mejor. Sí, el martes, doctor. el martes, por favor. Ok, muy bien. Manda mayoría, entonces el martes. ¿El martes qué clase tienen o a qué hora tienen su clase? No sabemos, doctor. Aún no nos mandan. Aún no hemos coordinado las clases con la doctora. Ok, entonces Pero por lo regular me imagino que será a las 12 del día. ¿Las clases sería como a las 12 del día? No saben. Aproximadamente, yo le comunico bien Ok, en cuanto me perfecto. comunique con ella. Entonces, si el caso es ese, que sean las clases a las 12, probablemente hagamos el examen entonces ya sea a las 8 o a las 9 de la mañana, ¿ok? Sí, doctor. Va a ser casos clínicos muy sencillos, todos los casos están basados en lo que vimos en las clases, ¿ok? Y yo creo que no sé cuántas preguntas vayan a hacer todavía, pero van a ser las suficientes para que tengan una hora para contestarlo, ¿ok? Sí, doctor, ¿sería vía Classroom? Sí. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues me despido, nos estamos viendo y nos vemos entonces el martes para su examen. Y obviamente nos vamos a seguir viendo en las rotaciones. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.